refiero a Susana Andrada, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Susana? ¿Cómo está Barcelona? ¿Cómo está el mundo español, el mundo hispano en esa parte ¿Qué del tal, planeta? Pedro? ¿Qué Todo tal? ¿Qué bien, tal? un gustazo Bueno, acá muy, tenerte. muy ¿Cómo va? convulsionado. O sea, por Ujú. un lado tenemos, bueno, una Barcelona que como siempre, digamos, hay eh, unos... Hablemos un poco de lo que es la economía de España y Ajá. de Barcelona Que principalmente, está ¿no? muy Tengamos está presente que caliente, ¿no? La economía en estas horas también, como está pasando en Latinoamérica. digamos como que está leve, porque Ajá. hoy dieron los datos, la inflación mensual fue del Ah, 0,4%, bueno, está la genial. interanual Comparado con 3, nosotros, ajá. claro, Una linda claro, cifra. interanual 3,4. Ah, bien. Ujú. Imagínate, Bueno, interanual, o sea, internacional. en lo que va del año, el proceso del año, ¿no? Sí. Del año pasado a este año. Ajá. Uno de los motores de la economía española es el turismo. Claro. Tiene aproximadamente 80 millones de turistas por año que Oh, llegan a España, a las distintas islas ujú. y principalmente a todo lo que tiene que ver con la Costa Brava, con las Islas Baleares o con las Sí. Islas Canarias. Linda Entre cifra. otros lugares, para no hablar de Mallorca, Menorca, San Sebastián. Realmente toda España es muy bonita, muy, muy Ajá. bonita. Sí. Ujú. Una de las características que hay muchos, digamos, hay muchas plataformas de colectivos de ciudadanos que van, digamos, haciendo sus reivindicaciones este, políticas, sociales, económicas, en Sí, fin, sí. en Ujú. distintos motivos, son aquellas plataformas que están dirigidas a frenar la llegada de turistas. Ajá. Entonces, ¿cuál es la última medida que han tomado esta semana los antituristas, por llamarlo de alguna forma? Sí. Bueno, se Qué paseaban por la curioso. Rambla de... Esto es muy Sí. curioso, esto, ¿no? Es raro que pase, pero bueno. Tienen Bueno, ahí son realmente un dato lindo, interesante. las perlitas de Barcelona, Sí. ¿no? Que como para poder, nosotros no lo podemos entender, yo lo analizo desde distintos puntos de Sí. vista y no lo entiendo. Ujú. Con pistolas de agua en la Mirá Rambla de vos. Barcelona y en la Barceloneta, le Sí. echaban agua a los turistas para que se Mirá vayan. vos. Qué Y en las bar. paredes de Barcelona encontrás Increíble. inscripciones que dice turistas go home, ¿no? Ajá. Váyanse los Váyanse. turistas, no Qué los bar. quieren a los turistas y demás. Ajá. Uno realmente no, yo como extranjera, como argentina, Sí. no llego a entender la Los lógica motivos, que claro. ¿Por qué? tratan, Y sí. o sea, Ujú. ¿cuál es? El turismo mueve el 12% del PBI. Sí. Para tener una idea, el campo el 6-7%, la construcción un 7-6% también, el turismo el 12-13%. Ujú. Y al turismo, que es una gran fuente de trabajo porque trabajan los hoteles, trabajan los restaurantes, trabajan todos los negocios de merchandising y demás, y todo lo que te puedas imaginar, Ujú. bueno, es a eso a lo que las grandes, digamos, las plataformas antituristas están ahora a la plena llegada de lo que es la temporada, Sí. no pidiéndole directamente, echándole agua con Echándole. pistolas Claro. de agua cuando están comiendo en la Barceloneta o en la zona de Qué la bárbaro. Rambla de Qué bárbaro. Barcelona. Un dato color, digamos, Ajá. porque el Sí. tema principal, Pedro, como sabrás, y como lo venimos desarrollando un tiempo, Pasa es por el otro tema de lado. la Claro, migración. ahí está. Pasa por ese Que, lado, la inmigración. Ahora, claro, claro. no es confundir los tantos, estimada Susana, mezclar el tema del turismo tradicional con el tema de la migración. O sea, ¿no hay como una xenofobia ahí de meter todo en la misma bolsa? No hay de pronto una No. orientación educacional de parte del Estado español de tratar de dar algún tipo de educación, de información para separar los tantos? No, fenómeno se da más que nada acá en Barcelona, en Cataluña, donde Solamente ahí. Cataluña sabemos que es Ajá. un espacio y un sector rojo, Sí, por muy llamarlo de alguna forma, particular. ¿no? Ajá. Muy rojo en todos los aspectos y siempre Ujú. está visto como el turismo, como los que, digamos, los empresarios que vienen a invertir acá a Cataluña, como, digamos, los llaman fondos Fondos buitres, buitres, claro. están en Ujú. contra de lo que es el capitalismo. Y Ajá. esto, digamos, tiene que ver con todo este Sí, romanticismo. Yo lo miro de afuera, a mí me resulta más fácil por ahí hacer un análisis, ¿no? sí, Todo sí. este romanticismo de que bueno, los que tienen los grandes capitales son los malos y acá Ujú. los únicos buenos son los extranjeros pobres que vienen de África y a Sí. quienes tenemos que Mm. ayudar. Como Ese que es es
una cultura del catalán que intenta hacer énfasis sobre esta cuestión porque hay otros problemas de fondo que por ahí no están siendo observados adecuadamente. En parte sí, pero en parte también tengamos presente que Cataluña principalmente es la región de España más que se siente más identificado con Europa del Norte, Claro. con Mm. Francia, con Alemania, con Holanda. Sí. Mm. Y acá en Europa hay un dicho que dice, bueno, que los alemanes pecan por sentir mucho complejo de culpa por lo que pasó con los nazis. Ajá. Entonces, de ahí, digamos, le ha quedado ese sentimiento de culpa Sí. y hoy actúan totalmente contrario a lo que actuaron sus antecesores con Ujú. el tema del Mira vos. nazismo. Ujú. Entonces se van al otro extremo, al Claro. otro extremo de aceptar, bueno, aceptar a cualquier sector o aceptar a los extranjeros. Tengamos presente que la Comisión Europea, justamente ayer, en el día de ayer, confirmó que no tiene la intención de proteger las fronteras y llama a aplicar el pacto europeo que alimenta el llamado efecto llamada. ¿Qué O tal? sea, el Ajá. efecto llamada es que los que están acá que llamen a los que están en África y que Sí. puedan venir sin Ajá. ningún tipo de problema. Yo te voy a dar algunos datos para que A sepamos de qué ver. estamos hablando, ¿no? Bien. Acá está la famosa ley de los MENAS, que muchas Ajá. veces te he nombrado. Sí, sí. MENAS significa menores no acompañados, Claro. que son todos aquellos menores que cruzan en pateras o que cruzan en la frontera de Ceuta y Melilla en el límite con África, Ujú. de Marruecos, de Claro. lo que es España, las dos ciudades que tienen África, y que son menores que vienen sin familiares y de los cuales España se tiene que hacer cargo de Cargo, claro. ellos, ¿no? Mm. ¿Sabes cuánto cobran los MENAS que A ver. vienen? Para que te des una idea, 3.000 euros por mes le A la dan miércoles. tres a mil los euros por chicos. mes. Ah. Y le dicen los niños, sí, esa es una resolución también que salió esta semana, y le dicen los niños, Mm. distintos, entre ellos datos que te da la Guardia Urbana de Barcelona, ¿no? Sí. Por ejemplo, Ujú. dice que el 80% de los delitos los cometen los menas, aquí en Barcelona. ¿Cómo se entiende eso? Tienen un tremendo subsidio y cometen delitos. Claro, porque cuando se les termina el subsidio, porque el tema es así, A ver. ellos entran cuando pasan la frontera, cuando están en el mar, en las pateras, Sí. rompen el pasaporte o rompen el documento Ajá. para que no se le encuentre la nacionalidad. Claro. Entonces, de esa forma, ¿y de dónde sos? Y soy magrebí, Claro. soy marroquí, soy Llegan, de llegan Algería. indocumentados, en definitiva, es así la cosa. Sí, sí, Claro. entran indocumentados. Mm. Y te dicen, pero esto yo lo vi en la televisión, Ajá. vos ves chicos que tienen aspecto de tener 20, 24 años, hombres, Sí. hombres ya, Sí. que le preguntan, ¿qué edad tenés? 14. Qué va. Te juro, dicen 14 años. ¿Por qué? Porque se entiende que si sos menor vas a recibir una ayuda. Sí. En los centros de acogida de los MENAS le hacen los estudios correspondientes, que son ¿Y sí? los médicos Mm. para detectar la edad, y han encontrado que el 80% de los que dijeron ser menores de edad en realidad son mayores de 18. Ujú. O sea, nos encontramos con un panorama totalmente distinto a A lo que aquel que dicen. Mm. permanentemente, tanto sea el PP como el PSOE, permanentemente tratan de dibujar en la televisión llamándolo los niños. Sí. Los niños Mm. son terribles delincuentes, Claro. lamentablemente, no todos, pero muchos de ellos. Ujú. Comprobado con datos de la Guardia Urbana de acá de Barcelona, Sí. el 80% de los delitos los cometen los menas. Ajá. ¿Por qué pasa esto? Bueno, como te decía anteriormente, una de dos, o es porque cuando se les termina el subsidio, como no implementaron ese dinero nada más que muchas veces para drogas o para satisfacerse propiamente la persona que recibe el dinero, a partir del momento que dejan de recibir, lógicamente que se dedican a delinquir. Es ¿Qué así. tiempo, Y qué los que tiempo, son qué tiempo mayores, reciben el subsidio habitualmente, Susana? ¿cómo? ¿Durante qué tiempo reciben este subsidio de los $3.000 los Y menas? hasta que cumplen los 21 años. Claro. O sea que son un par de años. Es mucho Son un par de tiempo. años. Sí, sí, son un par de años, ¿no? El Estado catalán no toma previsión de esto, no hace una evaluación teniendo No, en no, cuenta, es el bueno, Estado español. que hay un juego político ahí, por eso el gobierno central no toma debida nota de esta cuestión como para frenarlo, Dos para cosas, dos coordinarlo. cosas. Primero, es una decisión de la Unión Europea, principalmente de Ursula von der Leyen, como te Ja, bueno, decía recién. eh, Ella misma dijo
ayer que no iba a cortar la política migratoria de los países limítrofes con Europa, la Ujú. llegada de los menores, Sí, y que si era necesario iba a dar más subsidios de la Unión Europea sí. a los países que son limítrofes, como en el caso de España, Ujú, Chipre, Italia, Grecia, Portugal, ¿no? ujú. Entonces, este dinero viene de la Unión Europea. Ya, La Unión Europea tiene muchísima plata, no te ya. podés imaginar la Sí, cantidad de plata que me tiene imagino. para distribuirla de esta forma con los menores no acompañados. Se generó todo un debate. Ujú. El tema, que es un tema social, migratorio, que recorre toda Europa, ¿eh? Desde Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Alemania, toda Europa ha recorrido, ahora pasó a ser un problema político. ¿Por qué? Claro. Porque Vox, que era socio del PP, en el día de ayer también decidió cortar los acuerdos que tenía con el PP en los distintos ayuntamientos, en los distintos gobiernos antidemocráticos, perdón, distintos gobiernos del ayuntamiento, y de esa forma queda, digamos, dividido el PP por un lado y Vox por otro, con todas las implicancias que pueden traer. Muchos dicen, bueno, que el PP, perdón, que el Vox, que es, para que te des una idea, la extrema derecha, como le Claro. dicen, Sí, sí. simplemente Vox está contra la migración de estas características. Ajá. ¿Por qué? Porque es una inmigración muy desprolija. Una inmigración, como bien dicen ellos, ¿no? Si hay acuerdos con Marruecos y con el rey de Marruecos, Mohamed VI, Mm. si hay acuerdos con el rey, ¿por qué no les devuelven los menas, los menores no acompañados, Ujú. al gobierno de Marruecos, Claro. en lugar de tenerlos acá en centros de acogida, que Ujú. por ahí están un año en un centro de acogida, porque en definitiva no saben qué hacer? Sí. Se calcula que en este momento en Canarias hay 6.000 jóvenes en Sí. centros de En esas acogida, condiciones. Mira vos. y que están en la frontera de Ceuta y Melilla, 70.000 esperando pasar, A la y pucha. que están en los límites de África aproximadamente 700.000 esperando para pasar. O sea, no es 700 un, mil. O no sea es que un tenés un problema promedio de 770.000 personas que están ahí a punto de esperando. invadir la zona. Qué va. Sí, Ajá. toda Europa, ¿no? Porque Pero después esto, llegan esto, acá. esto va a ser un tema muy delicado, entonces ponerle que se llegue a concretar, aunque sea el 10%, igual sigue siendo un verdadero peligro esto, ¿no? Porque Y ¿cómo, bueno, cómo van a ya no contener a toda pueden, esta gente? claro, ¿Cómo ya no van a pueden con hacer? 6.000. Por seis eso. mil están en los centros de acogida, como Ajá. coherentemente dicen algunos periodistas, porque los medios de comunicación son como en todas partes, pero muchos de los periodistas dicen, si hay un acuerdo con Marruecos, ¿por qué no dejas que estos menores no acompañados Sí, vuelvan con sus familias a Marruecos? claro, Si Marruecos no está en guerra. por eso. O sea, Marruecos no es un país de guerra, no es No, un país nada que ver. conflictivo, Claro. ni siquiera es un país pobre porque tiene un turismo y digamos una industria turística muy fuerte. Ahora, ¿cuál es la Entonces, intención en este caso del gobierno español en permitir que esto acontezca cuando saben claramente que le puede llegar a provocar un daño tremendo, ¿no? Un daño inconmensurable? ¿En qué termina esto? En una catástrofe. y sí, ya digamos, ya es una catástrofe en Gran Bretaña, ya es una Por catástrofe en eso, en Francia. Francia, Ajá. En Ajá. Lyon, yo te comenté, en las Sí. distintas ciudades del sur de Francia, Ujú. hay bares donde no permiten la entrada de mujeres, Claro. como si fuese la ley de la Shaira, ¿viste? Ujú. Y Lyon es una zona que prácticamente es África. Entonces, este problema no es solamente de acá, sino que es un problema europeo. Ujú. Pero ¿qué es con lo que vienen tratando de hacer de todo esto digamos, un discurso coherente? Bueno, que también nos encontramos con una España despoblada, con Ujú. una España donde el crecimiento demográfico es muy bajo en relación a la cantidad de adultos que hay, adultos mayores, que en el 2050 va a haber más del 50% de personas mayores de 60 años, y Ujú. que de alguna forma se tiene que poblar. Sí. Ujú. España se tiene que poblar con lo que sea. De alguna Bueno, hoy manera, tienen claro. a los africanos, será con los africanos, con Ujú. los musulmanes, no importa. O sea, pensándolo desde el punto de vista de un business, eh, que si vos tenés una empresa de telecomunicaciones o una empresa que fabrica heladeras, lógicamente que te importa muy poco si Sí, vienen musulmanes, claro. si vienen negros, si vienen Sí, blancos, sí, porque sabés que amarillos, vas a rojos. vender, o sea que tu producto
van a introducirse de alguna manera, pero Coches, motos, organizacionalmente, o sea, la organización va a terminar siendo un zafarrancho de combate eso, a mira, mediano la plazo. organización está muy mal. Ujú. Hay muchas, no son jóvenes que se adapten fácilmente, hay muchas violaciones. Imagínate jóvenes de 18 20 años con todas las hormonas a flor de piel, por Claro. decirlo, ¿no? En Ujú. serio te digo, ¿no? Sí, Llegando a una sociedad donde ellos no están acostumbrados, claro. ven a las chicas vestidas como en Argentina, como en cualquier parte, Sí, con un shortcito, ahora que es verano, claro. un topsito muy pequeño. O Sí. sea, es muy Es una difícil gran para esa tentación gente. para ellos, ¿no? Y bueno, ahí Y terminan sucediendo los lamentables hechos que ya se han conocido. permanentemente, Ujú. violaciones a niños, violaciones a niñas, porque después de todo en la religión musulmana, los niños, bueno, también se pueden violar y dentro de su cultura ellos dicen, bueno, los extranjeros que no se conviertan al Islam, las mujeres hay que violarlas. Qué Es bárbaro. así, esa es la política religiosa de los musulmanes, ¿no? En París, por ejemplo, el lugar donde mi hija vivió muchos años, por suerte ahora se fue, yo me acuerdo que me decía, hay barrios que yo no puedo pasar porque son barrios totalmente de inmigrantes y Sí. es muy peligroso pasar. Y las Mm. chicas en París andan con el gas pimienta, con anillos, con puntas para poder defenderse, Para todo tipo protegerse. de defensa, Qué todo bárbaro. tipo de defensa. Esto es Europa, ¿eh? Ujú. O sea, Qué esto increíble. es Europa hoy. Ujú. Imaginarte con 70 80 mil cada uno de los países que pueden llegar a Olvídate, tener, o olvídate. 100 mil más Ujú. que entran por año, porque ellos calculan que necesitan 1,5 millones de inmigrantes por año que tienen que entrar a Europa. Ujú. 1,5 millones de acá al 2050 más o menos. Claro, pero en estas condiciones realmente va a ser una situación, como yo te comentaba, insostenible, ¿no? ¿Cómo van a hacer para controlarlo? Se les va a ir de las manos esto. Mira, Pedro, Evidentemente, ya se le está yendo de las ya se les está manos. O yendo, sea, mira. hay, Oh, hay, aunque te parezca increíble, pero hay violencia religiosa, hay ujú. violencia de género, porque ellos no entienden lo que es el movimiento LGTB, que acá, por ejemplo, en Claro. Cataluña está tan desarrollado. Ah, sí. Ujú. Para ellos los homosexuales tienen que Desaparecer. morir, No tiene que existir, matarlos. claro. Y sí, y Claro, sí. entonces ya hay enfrentamientos de todo tipo. Ujú. Es una situación muy difícil, una situación muy peligrosa y una situación que la iniciamos ahora, Ujú. ¿no? Y que ya pasó a lo político, porque hoy día, ya te digo, Vox tomó la Ujú. decisión de abrirse del PP, del Partido Popular, perdón, de Feijóo, que es un partido de centro, digamos, ¿no? Que siempre Claro. estuvo Ujú. muy enfrentado al PSOE y demás. Ujú. ¿Por qué? Porque no están a favor de que los menores no acompañados sean distribuidos, porque una vez que llega a la isla Canaria, de ahí lo traen al continente y lo distribuyen en los distintos, Distritos, en claro. los distintos Y ayuntamientos. sí. Bueno, Ujú. no están de acuerdo y en Ujú. parte yo te digo, tienen razón. Yo entiendo el problema migratorio que puede existir en Europa, porque a mí, te digo la verdad, cuando yo llegué, Ujú. me impactó ver la cantidad de viejitos y viejitas y demás, pero se tiene que hacer, me parece, de una forma más ordenada, Y sí, ¿no? sí, sí. Más ordenada en el sentido de incluirlos. Ujú. Por eso ellos dicen, bueno, que tienen que venir menores, no, menores de edad, para que se haga más fácil la La inclusión y la incorporación, incorporación, claro. Ujú. claro, Que- dentro de la sociedad. Pero claro. bueno, vamos a ver si funciona o no. Hasta Y ahora no bueno, ha funcionado, sí, evidentemente sinceramente. se vienen tiempos difíciles, ¿no? Si realmente el gobierno y los políticos de Europa y específicamente en este caso de España no toman conciencia, van a tener serias dificultades a mediano plazo, ¿no? O sea, no es muy alentador el panorama que se está presentando. No, no, no es muy alentador, realmente te digo, es más, es muy preocupante, muchas veces lo hablo Mm. con distintas personas de Argentina, de Colombia y Sí. demás, y Mm. dicen, esto realmente no lo esperaba, Claro. no me esperaba con una Europa de este grado de Sí. inseguridad que se vive, y bueno, sí que muchos no tienen otra opción, pero Mm. muchos sí están pensando en nuevamente volverse a su país. Claro. Es así, ¿qué vamos a hacer? Es triste, pero esta semana varios argentinos ya me lo han dicho, ¿no? Ajá. Que es una situación muy difícil Sí. porque vos los ves Mm. por la calle, que andan deambulando, andan dando vuelta, hay barrios que Mm. directamente no se puede entrar acá porque son muy inseguros, Sí. la inseguridad Claro. está a la orden del día y Van, bueno, van cerrando toda posibilidad, digamos, de vivir en libertad como debería serlo, ¿no?
con Ya no es la cierta Europa de tranquilidad. antes, Va no es la cambiando, Europa de claro. antes. Y es un choque cultural muy fuerte porque Ujú. tené presente que, por ejemplo, el europeo es una persona más bien dócil, ingenua, tiene un grado de ingenuidad porque Sí. nunca, a diferencia del latinoamericano o de los africanos, Ujú. nunca tuvieron necesidad de buscarse un trabajo en la vida porque la vida les ha sonreído, Claro. pero Y sí. son muy buenos, son Ujú. muy ingenuos, son muy crédulos. Claro. Y Y eso los otros, permite que haya un aprovechamiento de parte de esta gente también a la vez, ¿no? Porque claro, los enganchan claro, distraídos, confiados, y ahí es donde empiezan los problemas. tal cual, Ujú. tal cual, es así, vos lo dijiste. O sea, te abren la puerta, te hacen pasar aunque no te Sí. conozcan, te abren la puerta sin conocerte, suben al ascensor con vos, y así es como pasa, las viejitas vos las ves de 80 años con sus cadenas de oro, Sí. con sus relojes de oro, y bueno, y Olvídate, ahí claro. es Se, tierra se de todo viene, tipo. se viene un tiempo realmente de tener mucha precaución en el futuro y a mediano plazo. Es Así que bueno, así. vamos a ir viendo. Gracias, Su, como siempre, y hablamos la semana que viene. Vamos a tocar otro tema que sea más alentador, porque la verdad que esto te deprime un poco porque sí, pero la pucha, cómo están deteriorando un país de una manera innecesaria, ¿no? Está bien, Sí, hay determinadas necesidades que cumplimentar, pero ¿por qué no se ordena, no? Eso es lo sí, llamativo que está pasando en varios pueblos de Iberoamérica y que realmente sorprende, ¿no? Uno exactamente. queda impactado. Gracias Es como así. siempre. Te mando un Dale, nos gigante vemos. abrazo. Gracias. Gracias, Gran María. cariño. ¿Eh? Bueno, ustedes la escuchaban a Susana Andrada.